insomnio, se estaba convirtiendo en su propia mortaja. El reloj de la torre, un gigante de piedra que parecía juzgarla, dio las 4:30. Héctor Aranda llevaba 1 hora de retraso. Valeria mantenía la espalda recta, una disciplina heredada de su madre, pero sus dedos, ocultos tras el ramo de orquídeas, sangraban levemente porque sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos. Detrás de ella, el murmullo de los 300 invitados era como el zumbido de 1000 avispas. Podía escuchar las risas sofocadas de las primas de Héctor y el carraspeo incómodo de su propio padre. Un hombre que prefería perder una hija a perder el prestigio. «No va a venir, ¿verdad, Marina?», preguntó Valeria, sin girar la cabeza. Su voz era un cristal fino rozando el mármol. Marina, su hermana, se acercó con los ojos rojos. Le mostró la pantalla del teléfono con la mano temblando. El mensaje era breve, brutal, un disparo a quemarropa. «No puedo. Valeria, esto es demasiado para mí. Me voy de la ciudad. No me busques». El mundo de Valeria se quedó en silencio. El organista, que había tocado el Ave María por 5ª vez, se detuvo en seco. La última nota quedó vibrando en el aire. Una nota desafinada que parecía burlarse de ella. Valeria bajó la mirada a sus pendientes de perlas. Esas perlas que habían sobrevivido a 3 generaciones de mujeres Montiel. Ahora eran testigos de la mayor vergüenza de la familia. Justo cuando Valeria estaba a punto de arrancarse el velo y salir corriendo por la puerta lateral. Un sonido metálico resonó en el fondo de la nave central. Las pesadas puertas de bronce se abrieron de par en par, dejando entrar un raudal de luz dorada y el ruido del tráfico de la ciudad. Una figura alta, de hombros anchos y paso depredador, avanzó por la alfombra roja. No era el paso vacilante de Héctor. Este era un paso que reclamaba el suelo que pisaba. Los invitados se giraron. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. Era Adrián Rivas, el hombre que la prensa llamaba el Rey del Hierro, el CEO de Grupo Imperial. Un hombre que no asistía a bodas a menos que hubiera una fusión de empresas de por medio. Vestía un smoking negro que parecía una armadura. Y su rostro, de facciones duras y ojos color café quemado, era una máscara de absoluta serenidad. Adrián ignoró a los fotógrafos. Ignoró a la familia Aranda y se detuvo frente a Valeria. El aroma a tabaco caro, cuero y una colonia amaderada desplazó el olor de los lirios muertos. «Señorita Montiel», dijo él. Su voz era profunda, una vibración que Valeria sintió en la base de su columna. «Dicen que los mejores negocios se cierran cuando el mercado está en crisis. Y usted, en este momento, es el activo más valioso en una habitación llena de gente que no sabe qué hacer con su propia cobardía». Valeria levantó la barbilla, aunque las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Señor Rivas, no es el momento para sus metáforas empresariales. Mi prometido me acaba de abandonar frente a todo México». «Su prometido era un niño jugando a ser hombre», respondió Adrián, dando un paso más hacia ella, invadiendo su espacio personal. «Yo no soy un niño. Y tengo una propuesta que le devolverá la corona que ese idiota acaba de tirarle al lodo». Adrián se inclinó, su boca a centímetros de la oreja de Valeria. Los invitados contenían el aliento. Los teléfonos grababan cada segundo. Era el nacimiento del chisme más grande de la década. «Mi consejo directivo me exige una esposa para validar la fusión en Madrid. Usted necesita salir de aquí con la frente en alto. Si camina conmigo hacia esa puerta, yo me encargaré de que Héctor Aranda no pueda encontrar trabajo ni como mesero en este país. Mañana, el mundo no dirá que Valeria fue abandonada. Dirán que Valeria eligió a un hombre de verdad antes de cometer el error de su vida. Finge que soy el novio. Finge que este era el plan». Valeria lo miró a los ojos. No había rastro de piedad en Adrián.
solo una lógica implacable y una extraña forma de respeto. ¿Por qué yo?, susurró ella. Porque usted es la única persona en esta iglesia que, a pesar de tener el corazón roto, no ha dejado que se le caiga la corona, respondió él. Y me gustan las reinas que saben luchar en las cenizas. Valeria sintió una furia fría nacer en su pecho. Una furia mucho más útil que la tristeza. Miró a los Aranda, que ya estaban llamando a sus abogados. Y luego miró la mano de Adrián. Una mano grande, de dedos largos y seguros. Quiero el 50% de la dirección de diseño en la nueva filial, dijo Valeria. Su voz recuperando su filo. Y quiero que la empresa de Héctor sea la primera que absorbamos. Adrián esbozó una sonrisa lenta, casi cruel, de satisfacción. Me gusta cómo negocia, futura señora Rivas. Valeria soltó su ramo de orquídeas. No lo dejó caer, lo lanzó con desprecio hacia la primera fila, donde estaba la madre de Héctor. Luego, tomó el brazo de Adrián con una firmeza que hizo que los encajes de su manga se tensaran. Vamos, dijo ella, tenemos una boda que terminar y una guerra que empezar. Salieron de la catedral bajo una tormenta de flashes. Los reporteros gritaban preguntas. Las cámaras de televisión se empujaban. Adrián no se detuvo, no dio declaraciones. Rodeó la cintura de Valeria con su brazo. Un gesto protector que para el mundo parecía amor apasionado, pero que para ella era el inicio de un contrato de supervivencia. Al llegar al Mercedes blindado, él le abrió la puerta con la elegancia de un caballero antiguo. Antes de entrar, Valeria se giró hacia la multitud. Miró directamente a la cámara principal y sonrió. No era una sonrisa de novia feliz. Era la sonrisa de una mujer que acababa de descubrir que el fuego no siempre quema, a veces. El fuego es el que te forja. El auto arrancó, dejando atrás la catedral, los lirios marchitos y el nombre de Héctor Aranda. Dentro, el silencio fue inmediato. Adrián se aflojó la corbata y sacó su teléfono. El primer comunicado sale en 10 minutos, dijo él, volviendo a su tono de CEO. Prepárate, Valeria, a partir de ahora, tu vida ya no te pertenece. Le pertenece a nuestra historia. Mi vida nunca le perteneció a Héctor, respondió ella, mirando sus perlas en el reflejo del cristal. Y asegúrate de esto, Adrián. Tampoco te pertenecerá a ti. Adrián la miró por encima de su teléfono. Y por un segundo, el brillo de sus ojos oscuros mostró algo parecido a la admiración. El juego apenas comenzaba. El Mercedes-Benz blindado avanzaba por las sinuosas calles de Lomas de Chapultepec. Dentro, la atmósfera era tan gélida que el aliento de Valeria parecía cristalizarse. Ella no se había quitado el velo. Lo llevaba sobre los hombros como una bandera de guerra desgarrada. Miró por la ventana las mansiones que desfilaban. Fortalezas de piedra y seguridad privada que ocultaban secretos tan oscuros como el suyo. Adrián Rivas no la miraba. Estaba concentrado en la pantalla de su iPad, sus dedos deslizándose con una precisión mecánica sobre gráficas bursátiles que parpadeaban en rojo va verde. ¿Siempre es así?, preguntó Valeria, rompiendo el silencio. Su voz sonó extraña, despojada de la acústica sagrada de la iglesia. ¿El qué?, respondió Adrián sin apartar la vista. El silencio. Parece que vives en un acuario de lujo donde el aire cuesta dinero. Adrián cerró la funda de cuero de su dispositivo con un chasquido seco. Se giró hacia ella. La luz de las farolas de la calle entraba rítmicamente en el auto, iluminando sus ojos de obsidiana por fracciones de segundo. El silencio es un privilegio. Valeria, en mi mundo, si alguien está hablando, es porque está intentando venderte algo o traicionarte. Deberías empezar a apreciarlo. El vehículo se detuvo frente a una torre de cristal negro que parecía clavarse en el cielo nocturno de la Ciudad de México. Al bajar,
Un equipo de seguridad con auriculares se comunicó en susurros. Valeria se sintió como una prisionera de alto rango siendo entregada a su captor. El elevador privado ascendió en un susurro hasta el piso 50. Al abrirse las puertas, Valeria se encontró con un espacio que desafiaba la gravedad. El penthouse era una extensión de mármol blanco, acero y ventanales que ofrecían una vista de 360 grados de la metrópoli. No había fotografías familiares, ni flores, ni rastro de calidez humana. Era una oficina disfrazada de hogar. Elena, llamó Adrián. Una mujer de rostro severo pero ojos inteligentes apareció desde la cocina. Señor Rivas, señorita Montiel, la suite principal ha sido dividida según sus instrucciones. Sus cosas, señorita, han sido rescatadas del departamento que compartía con el señor Aranda. Mis hombres se encargaron de cambiar las cerraduras de ese lugar antes de recoger sus maletas. Valeria sintió un escalofrío. Adrián no solo la había salvado. Ya había empezado a gestionar su vida como si fuera una subsidiaria de su empresa. Gracias, Elena, dijo Valeria, tratando de mantener la compostura. ¿Podrías ayudarme con el vestido? Sola es imposible. Yo lo haré. Intervino Adrián con una naturalidad que dejó a Valeria sin respiración. Elena asintió y se retiró con una reverencia mínima. Valeria miró a Adrián, desafiante. ¿Tú? El CEO del año va a desabrochar botones de encaje. El CEO del año no quiere que su prometida se desmaye de cansancio antes de firmar los documentos legales mañana temprano. Vamos. Entraron en la suite. Era una habitación inmensa donde el olor a sándalo era más intenso. Valeria se colocó frente al gran espejo de cuerpo entero, dándole la espalda a Adrián. A través del reflejo, vio cómo él se quitaba el saco del smoking y se arremangaba la camisa blanca. Sus antebrazos eran fuertes, marcados por venas que hablaban de una tensión constante. Adrián se acercó. Sus dedos rozaron la nuca de Valeria mientras buscaba el primer botón. El contacto fue eléctrico. Valeria cerró los ojos, sintiendo el calor de la mano de Adrián contra su piel fría. «Tiemblas», susurró él. Su aliento rozó su hombro desnudo. «No soy de piedra, Adrián. Hace 3 horas estaba esperando a un hombre que juró amarme. Y ahora estoy en el cuarto de un extraño deshaciéndome de mi vestido de novia». «Héctor Aranda no te amaba», dijo Adrián. Su voz era un murmullo profundo mientras el primer tramo del vestido cedía. Él te veía como el trofeo que necesitaba para que su padre no lo desheredara. Tú eras su seguro de vida. Valeria, por eso huyó. El peso de tu talento lo asfixiaba. Valeria abrió los ojos y miró el reflejo de Adrián. ¿Y tú? ¿Tú qué ves cuando me miras? Adrián se detuvo un segundo. Sus manos se quedaron apoyadas en los hombros de ella. Por un instante, la máscara de CEO cayó y Valeria vio a un hombre que parecía cargar con un cansancio de siglos. Veo a alguien que no necesita que la salven, sino que le den un arma para defenderse. Y yo acabo de darte el arsenal completo de Grupo Imperial. El vestido cayó al suelo en un susurro de seda. Valeria se quedó en ropa interior de encaje fino, pero no se cubrió. Se giró hacia él, sosteniendo su mirada con una valentía que lo sorprendió. Entonces asegúrate de que el arma no tenga seguro. Adrián, porque si voy a jugar a ser tu esposa, no seré una muñeca de porcelana en tu vitrina. Adrián salió de la habitación poco después, dejándola con un pijama de seda negra que Elena había dejado sobre la cama. Valeria no podía dormir. Se acercó al ventanal y observó las luces de la ciudad. Su teléfono, que había estado apagado, vibró sobre la mesa de mármol. Era un mensaje de Héctor. Valeria, por favor, lo de Rivas es una locura. Él te va a destruir. Ese hombre no tiene alma. Vi las fotos en redes.
¿Cómo pudiste hacerme esto en el mismo altar? Hablemos mañana. Te espero en nuestro lugar de siempre. Valeria sintió una náusea violenta. Borró el mensaje sin responder. Pero antes de que pudiera dejar el teléfono, una notificación de X, Twitter, se volvió tendencia. #boda Rivas Montiel. Amor o fraude corporativo. Salió de la suite y encontró a Adrián en la biblioteca, bebiendo un whisky solo, rodeado de pantallas con datos bursátiles de Asia. Héctor me escribió, dijo ella. Adrián ni siquiera se giró. Lo sé, sus comunicaciones están siendo monitoreadas por mi equipo de seguridad desde que subiste al auto. Valeria se detuvo, indignada. ¿Monitoreas mi teléfono? Protejo mi inversión, respondió él, girando su silla de cuero. Héctor es un cabo suelto. Y Patricia Salcedo, la presidenta de mi consejo, ya está oliendo la sangre. Mañana en la oficina, ella intentará despedazarte. Querrá ver tus bocetos, tus registros de trabajo. Querrá pruebas de que nuestra relación no es una pantalla para que yo controle la dote de los Montiel. Adrián se levantó y caminó hacia ella, deteniéndose a solo unos centímetros. Su presencia era abrumadora en la penumbra de la biblioteca. Mañana, Valeria, dejas de ser la novia herida. Mañana entras a Grupo Imperial como la mujer que me domina. Necesito que seas implacable. Necesito que seas la pesadilla de Patricia. Valeria lo miró, y por primera vez, sintió que el peligro no venía de Héctor, ni de Patricia, sino del hombre que tenía enfrente. Lo haré, dijo ella, su voz firme, pero si voy a ser tu pesadilla favorita. Recuerda que las pesadillas no se pueden controlar. Adrián extendió su mano y rozó suavemente la perla de su pendiente. Eso es exactamente lo que estoy esperando. Valeria. El vestidor de la suite este parecía el escenario de una batalla de alta costura. Valeria observaba el vestido que Adrián Daguiden. Mot tiet que qua reunión de talentos mexicanos. Maudo Ruo Bang, sangre de toro, Bang Luato. Katse Tao Bao Nung Ban Yu Duok Sutan Lig Qua Mod Nu Joan. El rojo es el color del poder. Señorita, dijo Elena mientras le ajustaba el corsé. Pero también es el color de quienes no tienen miedo a ser el blanco de todas las flechas. Valeria se miró al espejo. Había pasado de ser la novia abandonada hace 48 horas a ser la mujer más envidiada de la capital. Se colocó los pendientes de perlas. Eran su único vínculo con la realidad. Mientras se aplicaba un labial oscuro. La puerta se abrió. Adrián entró vistiendo un smoking hecho a medida que resaltaba su figura atlética. Se detuvo en seco al verla. El silencio que siguió no fue de incomodidad, sino de una apreciación casi primitiva. Si pretendía robarle el aliento a todo el club de banqueros. Creo que lo has logrado, dijo él, caminando hacia ella. No lo hago por ellos. Adrián, lo hago por nosotros. Si vamos a mentir, hagámoslo con estilo, respondió ella, dándole la espalda para que él cerrara el collar de diamantes que acababa de sacar de una caja de terciopelo. Los dedos de Adrián rozaron su nuca. Valeria sintió una descarga eléctrica. No era solo actuación. Había una tensión física innegable que complicaba las cosas. Él se inclinó hacia su oreja. Su voz era un susurro peligroso. Héctor estará ahí, y no vendrá solo. Se rumorea que Elisa Duret, la hija del mayor accionista de la competencia, lo está usando como un peón. No te separes de mi lado. En ese salón, cada sonrisa es un cuchillo. El club de banqueros, en el centro histórico, era un palacio de mármol y ecos coloniales. Al bajar del auto, el estallido de los flashes fue ensordecedor. Valeria apretó el brazo de Adrián. Él le devolvió una mirada de acero, dándole la seguridad que necesitaba. Adrián, Valeria,
¿Es cierto que planeaban esto desde la gala en Valle de Bravo?, gritó un reportero. El amor no sigue calendarios. Caballero, respondió Adrián con una sonrisa gélida antes de entrar al recinto. El salón principal estaba a reventar. El murmullo cesó cuando entraron. Valeria caminaba con la cabeza en alto, ignorando las caras de sorpresa. Pero su paz duró poco. En medio de la pista de baile, Héctor Aranda la observaba. Ya no se veía derrotado. Tenía una sonrisa burlona y sostenía una copa de champaña. A su lado, Elisa Duret, vestida de un dorado estridente, la miraba con desprecio. Vaya, la rescatada ha llegado, dijo Elisa, acercándose con Héctor del brazo. Valeria, querida, pasaste de un altar vacío a una oficina fría. ¿Realmente crees que Adrián Rivas sabe lo que significa la palabra esposa? Valeria no parpadeó. Elisa, siempre tan preocupada por las definiciones. Adrián no me dio una definición. Me dio su lealtad, algo que, por lo que veo, tú todavía tienes que comprar con las acciones de tu padre. Héctor intervino, su voz cargada de despecho. Valeria, deja de fingir. Este hombre te está usando para la fusión con los franceses. Te dejó un espacio en su agenda. Kong en su vida. Adrián dio un paso al frente, rodeando la cintura de Valeria con un gesto posesivo que hizo que Héctor retrocediera 1 milímetro. Héctor, parece que el alcohol te ha dado una valentía que no tuviste el sábado en la catedral. Valeria no es un espacio en mi agenda. Ella es la razón por la que mi agenda tiene sentido ahora. Si tienes algo más que decir, hazlo a través de mis abogados por la ruptura del contrato prematrimonial que firmaste. O mejor aún, retírate antes de que haga que tu familia pierda su asiento en este club. La tensión fue interrumpida por una figura que todos temían. Doña Beatriz Rivas, la madre de Adrián. Se acercaba con un bastón de plata y una mirada que podía congelar el mismísimo sol. Era la verdadera dueña de los secretos de la familia. Adrián, dijo la anciana, ignorando a Héctor va a Elisa como si fueran sombras. Espero que esta vez tu instinto para los negocios, Kong, haya nublado tu juicio sobre la sangre. Madre, te presento a Valeria Montiel. Mi prometida, dijo Adrián con un tono de respeto que Valeria no le había escuchado antes. Doña Beatriz analizó a Valeria de arriba abajo. Se detuvo en los pendientes de perlas. Esas perlas pertenecieron a la familia Montiel de Querétaro. Tu madre era una mujer de carácter. Niña, espero que hayas heredado algo más que sus joyas. Ven conmigo, tenemos que hablar a solas. Adrián, ve a saludar al embajador. No me discutas. Valeria miró a Adrián. Él asintió levemente. Una señal de ten cuidado. La llevaron a una pequeña biblioteca privada al fondo del club. Doña Beatriz se sentó y señaló la silla frente a ella. Sé que esto es un teatro. Soltó la anciana sin rodeos. Sé que mi hijo te recogió del suelo para salvar sus acciones. Lo que no sé es si tú eres lo suficientemente inteligente para salir de esto antes de que él te destruya. Adrián Kong sabe amar. Valeria, él solo sabe poseer. Valeria sintió el peso de la verdad en las palabras de la mujer. Nung ko Kong lui wok. Con todo respeto, doña Beatriz, Adrián Kong recogió nada. Hicimos un pacto, y si él solo sabe poseer, entonces aprenderá que a mí no se me posee. Se me acompaña. Su hijo tiene un imperio. Pero está solo. Yo perdí un futuro falso en ese altar. Pero gané la oportunidad de construir uno real. ¿No es eso lo que usted hizo cuando su esposo la dejó a cargo de todo hace 40 años? Doña Beatriz guardó silencio. Por primera vez, una chispa de respeto apareció en sus ojos nublados. Tienes garras. Eso es bueno. Las vas a necesitar. Porque Elisa Duret no es tu mayor problema.
El problema es que Héctor ha encontrado el borrador del contrato que Adrián te hizo firmar. Si ese papel sale a la luz antes de la subasta de mañana, ambos irán a la cárcel por fraude corporativo. Valeria sintió un frío glacial. ¿Héctor tiene el contrato? Al menos una copia, dijo Beatriz levantándose. Ahora vuelve ahí fuera, sonríe y bésalo como si fuera el último hombre en la tierra. Si la prensa duda por un segundo, el juego se acaba. Valeria salió de la biblioteca buscando a Adrián. Lo encontró en el balcón, mirando hacia la Alameda Central. Ella se acercó y le contó lo que su madre había dicho. La mandíbula de Adrián se tensó tanto que parecía que iba a romperse. ¿Héctor tiene el contrato? Eso es imposible. Solo hay 2 copias. La mía y... Se detuvo, mirando a Valeria con sospecha. ¿Y la mía? Yo se la di. Adrián, ni siquiera he tenido tiempo de leerla completa, protestó ella, herida por su desconfianza. En ese momento, la música bajó y Héctor subió al pequeño estrado del salón, con un sobre amarillo en la mano. El silencio se apoderó del lugar. «Atención a todos», gritó Héctor, mirando hacia el balcón. «Queremos brindar por la feliz pareja. Pero antes, quiero leerles una pequeña cláusula de este amor tan rentable». Valeria sintió que el mundo se desmoronaba por segunda vez en una semana. Pero antes de que Héctor pudiera abrir el sobre, Adrián la tomó del rostro y la besó frente a todos. No fue un beso de oficina. Fue un beso cargado de furia, desesperación y una chispa de algo que se sentía terriblemente real. Los flashes estallaron. El murmullo de la multitud ahogó la voz de Héctor. Adrián se separó apenas unos milímetros, sus ojos fijos en los de Valeria. «No dejes que hable», susurró él. «Vamos a darle algo más grande de qué hablar». Héctor Aranda estaba sobre el estrado, con el sobre amarillo temblando en su mano. La humillación que sentía al ver a Valeria y Adrián besándose frente a la élite de México lo había transformado en un hombre peligroso. El beso se prolongó lo suficiente para que el murmullo de la multitud se convirtiera en un rugido de sorpresa. «Es una farsa», gritó Héctor, su voz quebrándose. «Este sobre contiene el contrato de servicios nupciales que firmaron. Valeria Montiel es una mercancía que Adrián Rivas compró para salvar sus acciones». Adrián se separó de Valeria lentamente, pero no soltó su mano. Sus dedos estaban entrelazados con tal fuerza que los nudillos de ambos estaban blancos. Él caminó hacia el estrado con una calma que aterraba. La multitud se abrió paso, como si el mar Rojo se dividiera ante un faraón. «Héctor», dijo Adrián, su voz amplificada por el silencio sepulcral del salón. «El único contrato que Valeria ha firmado conmigo es uno que tú nunca entenderías. Un compromiso de lealtad. Lo que tienes en la mano es el borrador de la liquidación de Aranda Textiles que mi equipo legal preparó esta tarde. Gracias por traerlo. Me ahorraste el envío por mensajería». Héctor palideció. Abrió el sobre con desesperación ante la mirada de todos. Sus ojos recorrieron el papel y su rostro pasó del rojo de la ira al blanco de la derrota. No era el contrato de compromiso. Era un aviso de embargo y una oferta de compra hostil por la empresa de su familia. ¿Qué es esto?, balbuceó Héctor. «Es el precio de haberla dejado sola en el altar», respondió Adrián, subiendo al estrado y arrebatándole el papel. «Pensaste que esto era un juego de celos. Para mí, es un negocio de honor. Seguridad. Escolten al señor Aranda a la salida. Ya no es bienvenido en este club, ni en ningún evento patrocinado por Grupo Imperial». Valeria observaba desde abajo, con el corazón martilleando contra sus costillas. Adrián no solo la había defendido, había destruido sistemáticamente la única red de seguridad que le quedaba a Héctor. Mientras los guardias se llevaban a un Héctor gritando incoherencias,
Elisa Duret se escabulló entre las sombras, dándose cuenta de que había apostado por el bando perdedor. Para mantener las apariencias después del incidente, Adrián decidió que no podían volver al penthouse por separado. La prensa los seguía hasta la puerta. Se refugiaron en la suite presidencial del Hotel Street Regis, bajo el pretexto de una escapada romántica post-gala. Al cerrarse la puerta de la suite, Valeria se dejó caer en un sillón de terciopelo, quitándose los tacones. El silencio de la habitación era pesado. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó ella. «El sobre». Doña Beatriz dijo que él tenía el contrato real. Adrián se quitó el saco y desabrochó los primeros botones de su camisa. Se veía agotado, pero sus ojos seguían alerta. «Mi madre es una mujer sabia, Valeria, pero a veces subestima mi capacidad de anticipación. Sabía que Héctor intentaría algo. Cambié los documentos en el maletín de Héctor antes de que saliera de su casa esta noche. Le pagué a su chofer más de lo que Héctor ganará en un año». Valeria lo miró con una mezcla de admiración y miedo. «Eres un monstruo, Adrián, un monstruo muy eficiente. En este mundo, ser un buen hombre solo te garantiza una lápida bonita», respondió él, sirviéndose un trago de mezcal. «Tienes que ser el dueño del tablero si no quieres ser una pieza». Se quedaron en silencio por un largo rato. La suite solo tenía una cama king size, inmensa y cubierta de sábanas de hilo egipcio. La realidad de su situación los golpeó de frente. «Dormiré en el sofá», dijo Adrián, aunque sus hombros delataban que necesitaba un descanso real. «No», intervino Valeria, «mañana el servicio de habitación entrará temprano. Si ven el sofá usado, los rumores empezarán de nuevo. La cama es lo suficientemente grande. Solo mantente en tu lado». La oscuridad de la habitación estaba solo rota por las luces de la ciudad que se filtraban por las cortinas. Valeria estaba acostada, con la mirada fija en el techo, sintiendo el calor que emanaba el cuerpo de Adrián a unos centímetros de ella. «¿Por qué yo, Adrián?», preguntó de repente. «Había cientos de mujeres en esa catedral que habrían aceptado tu trato sin pensarlo. Mujeres con mejores apellidos, con más acciones. ¿Por qué salvar a la empleada que Héctor dejó plantada?». Adrián suspiró, un sonido que parecía venir de lo más profundo de su pecho. «Hace 10 años, yo estaba en una posición similar. No en un altar, sino en una junta de accionistas. Mi propio padre intentó sacarme de la empresa porque decía que yo era demasiado blando. Me humilló frente a todos. Nadie se levantó por mí. Tuve que reconstruirme desde las cenizas. Solo». Valeria se giró hacia él. Podía ver el perfil de su rostro en la sombra. «Cuando te vi ahí arriba, Valeria, con la cabeza en alto a pesar de que tu mundo se caía a pedazos. Vi a la única persona que hablaba mi mismo idioma. No te salvé por caridad. Te elegí porque eres la única que tiene la fuerza necesaria para estar a mi lado sin quemarse». Valeria extendió la mano y, por primera vez, fue ella quien inició el contacto. Rozó los dedos de Adrián. Él no se apartó. Al contrario, entrelazó sus dedos con los de ella. Esta vez con una suavidad que no era para la prensa. «Me da miedo», confesó ella en un susurro. «Me da miedo que cuando este contrato termine, ya no sepa quién soy sin este caos. El contrato no es lo que te define, Valeria. Lo que hiciste hoy frente a Héctor y Elisa. Eso fue todo tuyo. Yo solo puse el escenario. Tú pusiste la actuación de tu vida». A la mañana siguiente, el sol de la Ciudad de México bañaba la suite. El idilio se rompió con un golpe violento en la puerta. No era el servicio de habitación. Era la voz de Patricia Salcedo, la presidenta del consejo que habíamos conocido en el Kig Bangkok, pero aquí con una agenda mucho más oscura. «Abran esta puerta», gritaba Patricia,
Adrián, el mercado de valores está en llamas y los franceses exigen una explicación sobre el embargo de Aranda Textiles. Adrián se levantó de un salto, poniéndose la camisa a toda prisa. Valeria se cubrió con la bata, tratando de recuperar su compostura de mujer de hierro. Al abrir la puerta, Patricia entró como un huracán de seda gris y perfume costoso. «Felicidades, Adrián», dijo Patricia, lanzando una revista sobre la cama. En la portada estaba el beso del balcón. «Lograste que todo el país crea en tu romance de película. Pero mientras tú jugabas al héroe, la familia Aranda se alió con el grupo Duret. Han presentado una demanda por coacción y espionaje corporativo». Valeria dio un paso al frente. «El espionaje lo intentaron ellos con el contrato. Nosotros solo nos defendimos». Patricia miró a Valeria con un desprecio absoluto. «Niña, en las grandes ligas, la defensa no importa si la narrativa es mala. Los inversores odian el drama. Si no arreglan esto en la subasta benéfica de esta noche, el consejo votará para destituir a Adrián y tú volverás a la calle. Pero esta vez con una demanda que no podrás pagar en 3 vidas». Adrián miró a Valeria. El momento de ternura de la noche anterior se había evaporado, reemplazado por la fría lógica de la supervivencia. «Prepárate, Valeria», dijo Adrián. «Esta noche no solo vamos a bailar. Vamos a terminar esta guerra». El ambiente en el Museo Soumaya era eléctrico. Las paredes de espejos y hexágonos de aluminio reflejaban el brillo de los diamantes y la hipocresía de los asistentes. Era la noche de la gran subasta benéfica de la Fundación Rivas. El evento donde se decidía quién tenía el poder real en el país. Valeria caminaba al lado de Adrián, vistiendo un traje de satín negro que recordaba a las divas del cine de oro mexicano. Sin embargo, su mente no estaba en el lujo. El rumor de una tercera pieza en el tablero se había confirmado. Entre la multitud, un hombre de unos 35 años, con un aire europeo y ojos penetrantes, observaba a Valeria con una familiaridad que hizo que la sangre de ella se helara. «No puede ser», susurró Valeria, deteniéndose en seco. Adrián notó el cambio en su postura de inmediato. «¿Quién es él?», preguntó, su tono volviéndose peligrosamente bajo. «Es Julián Varela», respondió ella, tratando de recuperar el aliento. «Fue mi mentor en Madrid. Y el hombre por el que casi dejo mi carrera antes de conocer a Héctor. Julián es el nuevo consultor jefe enviado por los socios franceses para auditar la fusión». Adrián apretó la mandíbula. No era solo un competidor empresarial, era un hombre que conocía el pasado de Valeria. Sus debilidades y, posiblemente, sus verdaderos sueños. Julián se acercó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Valeria, querida, has pasado de diseñar jardines en Madrid a ser la joya de la corona del grupo imperial. O debería decir, la esposa de la corona». Julián extendió su mano hacia Adrián. «Señor Rivas, los franceses me enviaron para asegurar que esta unión sea solo un decorado para ocultar números rojos». La cena comenzó, pero la tensión en la mesa principal era asfixiante. Julián se sentó a la derecha de Valeria, mientras Adrián ocupaba su lugar habitual a la izquierda. Durante toda la noche, Julián se encargó de recordar anécdotas de su tiempo juntos en Europa, haciendo que Valeria riera genuinamente por primera vez en días. Adrián observaba cada interacción con una furia contenida. Nunca había sentido algo así. Él controlaba empresas, mercados y personas, pero no podía controlar la historia que Valeria compartía con otro hombre. «Parece que su prometida tiene muchos secretos. Rivas», comentó Julián, inclinándose hacia Adrián mientras Valeria hablaba con una invitada. En Madrid la conocían como la promesa de la luz.
Es irónico que termine a oscuras en una oficina corporativa en México. Valeria es capaz de brillar en cualquier lugar. Varela, respondió Adrián con voz cortante. Lo que es irónico es que los franceses envíen a un consultor que parece más interesado en la nostalgia que en los estados financieros. Espero que su auditoría sea más profesional que su conversación. Valeria intervino, sintiendo el choque de trenes. Julián está aquí por trabajo. Adrián, y tú y yo tenemos una subasta que ganar. No dejemos que las distracciones afecten el objetivo. El momento cumbre llegó. La subasta de una pieza histórica. Una gargantilla de esmeraldas que perteneció a una emperatriz. Era el símbolo que Patricia Salcedo y el Consejo habían designado como la prueba de solvencia. Si Adrián ganaba la pieza para Valeria, la confianza de los inversores regresaría. Si perdía, la narrativa del compromiso falso ganaría fuerza. Empezamos en $2 millones, gritó el subastador. Héctor Aranda, que de alguna manera había logrado entrar como invitado de los Duret. Levantó su paleta. 2.5, gritó con despecho, buscando una última victoria moral. 3 millones, dijo Adrián, sin siquiera mirar a Héctor. 5 millones, intervino Julián Varela de repente. Mirando fijamente a Valeria, el salón quedó en silencio. ¿El consultor de los socios franceses estaba pujando contra su propio cliente? Era una declaración de guerra. Adrián miró a Valeria. Ella le sostuvo la mirada, comunicándole algo en silencio. No es por la joya. Es por el control. 10 millones, anunció Adrián, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplicas. Héctor bajó la paleta. Derrotado, Julián sonrió y también se retiró. Adrián había ganado la joya, pero el precio había sido astronómico. Patricia Salcedo, desde su mesa, asentía con frialdad. Habían ganado una batalla, pero habían expuesto una debilidad. Adrián Rivas estaba dispuesto a quemar una fortuna por Valeria Montiel. Al terminar el evento, Julián se acercó a Valeria mientras Adrián hablaba con la prensa. Es un buen actor, Valeria, pero sé que no lo amas. Sé que lo que sientes es gratitud mezclada con miedo. Vuelve conmigo a Madrid. Tengo el poder para anular esa auditoría y liberarte de este contrato. Valeria lo miró, y por un momento, la tentación de una vida sin mentiras la sedujo. Pero entonces vio a Adrián al otro lado del salón. Él la miraba con una vulnerabilidad que nunca había mostrado a nadie. No era el CEO, era el hombre que le había dado su mano cuando todos los demás la señalaban. Julián, dijo ella con firmeza, en Madrid me enseñaste a diseñar con luz. Pero Adrián me enseñó a caminar en la oscuridad. Y prefiero la sombra a su lado que un sol de mentira contigo. Mi contrato no es con Grupo Imperial. Es con él. Y lo voy a cumplir. Valeria caminó hacia Adrián y lo tomó de la mano frente a Julián. Salieron del museo bajo una lluvia de aplausos, pero dentro del auto. La realidad volvió a golpearlos. ¿Qué te dijo Varela?, preguntó Adrián, su voz cargada de una sospecha que dolía. Me ofreció una salida, respondió Valeria, mirando por la ventana. Me ofreció volver a mi vida antigua. Adrián detuvo el auto de golpe a un lado de la carretera. La miró, y por primera vez, el gran estratega parecía perdido. ¿Y por qué no la tomaste? Él es rico, es joven, y no tiene un consejo directivo queriendo cortarle la cabeza. Porque él me ve como la mujer que era, dijo Valeria, girándose hacia él, y tú me ves como la mujer en la que me estoy convirtiendo. Tú me diste un propósito, Adrián, aunque sea una mentira para el resto del mundo. Para mí, esto es lo más real que he sentido en años. Adrián no respondió con palabras. Tomó el rostro de Valeria y la besó con una pasión desesperada.
Una que ya no tenía nada que ver con los flashes ni con la estrategia corporativa. En ese momento, ambos supieron que habían perdido el control de su propia farsa. Sin embargo, el teléfono de Adrián vibró. Era un mensaje de Patricia Salcedo. La auditoría de Varela ha encontrado la transferencia secreta que hiciste a la cuenta de Valeria para el pago del contrato. Mañana el Consejo presentará cargos por malversación de fondos. Tienen 12 horas para desaparecer o para confesar. La guerra final había comenzado. El penthouse de Adrián, que antes parecía una fortaleza inexpugnable, se sentía ahora como una celda de cristal. El mensaje de Patricia Salcedo sobre la malversación de fondos era el jaque mate que habían estado evitando. Adrián permanecía frente al ventanal, con la mandíbula tan tensa que las venas de su cuello se marcaban como cuerdas. Patricia no solo quiere mi puesto, dijo Adrián. Su voz era un susurro gélido. Quiere verte en prisión para dar un ejemplo. Usar fondos de la empresa para un pago personal a una empleada bajo el disfraz de un contrato de boda es un delito federal en México. Valeria se acercó a él. No con miedo, sino con una claridad que la sorprendió a ella misma. Entonces, deja de pelear como un CEO. Adrián, empieza a pelear como un hombre que no tiene nada que perder. Si el pago fue el problema, cambiemos la naturaleza del pago. Adrián se giró, confundido. ¿De qué hablas? El rastro del dinero está ahí. 10 millones de pesos transferidos a tu cuenta el lunes por la mañana. No fue un pago por servicios, dijo Valeria, con una sonrisa audaz. Fue una inversión, una dote anticipada o, mejor aún, la compra de mis acciones en la propiedad intelectual de los diseños que Grupo Imperial ha estado usando sin mi permiso legal durante los últimos 2 años. Si registramos esos diseños retroactivamente esta noche, el dinero no es malversación. Es una deuda liquidada. Adrián la miró con asombro. La mujer que había recogido del suelo en la catedral ahora estaba salvando su imperio. Necesitaríamos un notario que firme con fecha anterior. Y a mi madre. Ella es la única que tiene los sellos históricos de la familia que validan esos diseños antiguos. A las 9 de la mañana. La sala de juntas de Grupo Imperial bulía de una energía tóxica. Patricia Salcedo presidía la mesa, flanqueada por Julián Varela y un equipo de abogados. Elisa Duret y Héctor Aranda estaban sentados al fondo como invitados, observadores, esperando ver la caída del gigante. Señor Rivas, señorita Montiel, dijo Patricia, golpeando la mesa con una carpeta. Los documentos de auditoría son claros. Han cometido fraude. Tenemos la confesión de uno de sus asistentes y el rastro bancario. Adrián, tienes 10 minutos para firmar tu renuncia antes de que llamemos a la fiscalía. Adrián entró y, con una calma exasperante, se sentó en la cabecera. Valeria se quedó de pie a su lado, luciendo un traje blanco impecable, el color de la redención. Patricia, siempre has sido excelente para los números, pero pésima para la historia, dijo Adrián. Julián, espero que tu auditoría haya incluido la sección de activos intangibles y derechos de autor. Julián frunció el ceño. No hay registros de derechos externos. Adrián, todo el diseño de la colección, herencia, pertenece a la empresa. Error, intervino Valeria, lanzando una serie de documentos notariales sobre la mesa. La colección, herencia, se basó en los bocetos originales de mi madre, los cuales fueron robados por Aranda Textiles y luego absorbidos por Grupo Imperial en la fusión. Esta noche, hemos formalizado la restitución de esos derechos. Los 10 millones que Adrián transfirió fueron el pago por la licencia de uso. No es fraude, es justicia corporativa.
Patricia palideció. Eso es una fabricación. No pueden registrar algo con fecha anterior. Pueden si la dueña original de los derechos así lo certifica. Una voz poderosa interrumpió desde la puerta. Doña Beatriz Rivas entró en la sala, escoltada por 2 abogados de alto nivel. Yo fui testigo de cómo el padre de Héctor Aranda robó esos diseños hace décadas. He firmado la declaración jurada. Si quieren ir a juicio, adelante, pero les aseguro que Grupo Imperial perderá más en reputación de lo que Adrián malversó. El silencio en la sala fue absoluto. Héctor Aranda intentó levantarse para protestar, pero la mirada de doña Beatriz lo clavó en su asiento. Héctor, dijo la anciana, tu familia ya causó suficiente daño. Si dices una palabra más, me encargaré de que la deuda de tu padre con mi difunto esposo sea cobrada hoy mismo, hasta el último centavo. Elisa Duret, viendo que el barco se hundía, intentó alejarse de Héctor, pero Julián Varela la detuvo. Patricia, los franceses no van a apoyar una demanda que involucra un robo de propiedad intelectual histórico, dijo Julián, mirando a Valeria con una mezcla de derrota y respeto. Mi auditoría ha terminado. El señor Rivas ha actuado dentro de la legalidad para proteger los activos de la empresa. Patricia Salcedo cerró los ojos. Derrotada, había perdido su gran oportunidad. Esta sesión ha terminado, murmuró Patricia, levantándose con lo poco que le quedaba de dignidad. Pero Adrián, esto no ha terminado entre nosotros. Tienes razón, Patricia, respondió Adrián. Por eso, el Consejo recibirá mi recomendación para tu jubilación anticipada esta misma tarde. Horas más tarde, el edificio de Grupo Imperial recuperó su ritmo habitual, pero para Valeria y Adrián. El mundo era diferente. Estaban en la oficina de Adrián, viendo cómo el sol se ocultaba tras los rascacielos de la ciudad. Valeria sacó de su bolso el sobre que contenía el contrato original, el documento que había iniciado todo aquel sábado en la catedral. El contrato ha sido cumplido, dijo ella, su voz temblando ligeramente. La fusión es segura, tu puesto es intocable y mi dignidad ha sido restaurada. Supongo que es hora de que me vaya a Madrid. Adrián se acercó a ella. No había cámaras, no había socios, no había una madre vigilante. Solo estaban ellos dos. Tomó el contrato de sus manos y, sin apartar los ojos de los de ella, lo rompió en pedazos milimétricos. El contrato murió anoche en esa suite de hotel. Valeria, dijo él, lo que pasó hoy en la sala de juntas no fue por negocio. Lo hiciste por mí, y yo me quedé en ese altar por ti. Adrián, no podemos seguir fingiendo, entonces dejemos de hacerlo. Quédate en México, no como la directora de diseño, ni como la mujer que rescaté. Quédate porque no puedo imaginarme enfrentando otra junta directiva, ni otra cena, ni otro amanecer sin la única persona que se atrevió a decirme la verdad en la cara. Valeria sintió que las lágrimas que había contenido durante toda esta odisea finalmente asomaban. ¿Me estás pidiendo que me quede por amor, Adrián? Porque no aceptaré menos que eso. Ya tuve suficiente con los tratos. Adrián tomó su rostro con ambas manos. Su mirada era cálida, despojada de toda frialdad corporativa. Te estoy pidiendo que me dejes demostrarte que el hombre que entró en esa catedral no sabía nada de la vida, hasta que te vio a ti. Te amo, Valeria, y esta vez, no hay cláusulas, ni fechas de vencimiento, ni estrategias. Valeria sonrió, y fue una sonrisa que iluminó toda la habitación. En ese caso, acepto el trato, pero quiero una boda de verdad. Sin lirios blancos, sin Héctor. Y esta vez, quiero que seas tú el que llegue temprano. Adrián rió. El sonido más honesto que Valeria le había escuchado. Y la besó. No fue un beso para la prensa.
Ni para los inversores. Fue un beso que selló una promesa que el dinero no podía comprar. Un año después, la catedral de San Ignacio volvía a estar llena. Pero esta vez, el ambiente era de alegría genuina. Valeria caminaba por el pasillo, luciendo un diseño propio que rendía homenaje a su madre. En sus orejas, los pendientes de perlas brillaban con una luz especial. Al final del altar, Adrián la esperaba. No estaba allí para salvar a nadie, sino para ser salvado por el amor de la mujer que le enseñó que la verdadera riqueza no está en las acciones de una empresa, sino en la lealtad de un corazón valiente. Cuando el sacerdote preguntó si había algún impedimento, el silencio fue absoluto. Ya no había secretos, solo un futuro que ambos habían decidido escribir con su propia mano. Al salir de la iglesia, bajo una lluvia de pétalos rojos, Valeria miró a Adrián y le susurró: ¿Te diste cuenta? Esta vez no tuvimos que fingir nada. Nunca lo hicimos, Valeria, respondió él, apretando su mano, desde el momento en que me diste tu mano en aquel altar vacío. Siempre fue verdad.